Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa Conversando con Marilsa Suárez. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a estar entrevistando hoy al astrónomo David Castillo Pacheco. Antes que nada, porque vamos a estar hablando del equinoccio de primavera. Ingeniero, la próxima semana estaremos ya con el equinoccio de primavera. Esto es como fenómeno astronómico, ¿verdad? Es que no es un fenómeno, es una realidad. Las estaciones son algo definido. Un fenómeno astronómico es cuando pasa de repente un asteroide, pues que tal vez no estaba previsto, o algo que no es inusual, pues. Pero en el caso de las estaciones es algo definido y ya se ha comprobado pues que cada 3 meses, recordemos que la Tierra se traslada alrededor del Sol en un periodo casi de 365 días, 5 horas y 4. Entonces lo que quiero plasmar es lo siguiente: y cada 3 meses hay una estación, de los 12 años del mes, entonces 3 hay diferentes estaciones. ¿Y cuál es la primera estación del año? Es la primavera. ¿Por qué se llama primavera? Primavera viene de prima, de primero, en latín. Y se llama equinoccio porque significa equidad. ¿Qué es la equidad? Equidad quiere decir 12 horas de día y 12 horas de noche aproximadamente. Y equidad significa que tanto el día y la noche son iguales. En el caso, el equinoccio inicia a las 16:05 y 16 minutos de UTC, el tiempo de coordenadas universal. Ese es el 20, precisamente el 20, estamos hablando el 20 de marzo, que es domingo. Este domingo comienza, inicia. Entonces, algo interesante con el equinoccio de primavera, siempre nos han preguntado en Nicaragua cuántas estaciones hay. En Nicaragua, recordemos, quiero definirlo aquí, enseñarlo, nosotros estamos a 12 grados y de 11 a 15, 16 grados de lo que es del trópico de Cáncer. ¿Me explico? Y a 12 y aproximadamente 15 grados también, de 12 a 13, 14, 15 grados, que en este caso la línea ecuatorial. Entonces nosotros estamos ubicados precisamente en el hemisferio norte. ¿Qué significa eso? Que de forma indirecta nosotros recibimos la estación de primavera. Mientras en el hemisferio sur, que es lo contrario, ellos reciben, en este caso, el equinoccio de otoño. Cuando nosotros entramos al equinoccio de primavera, ellos entran en una estación diferente, que es el equinoccio de otoño. Cuando nosotros entramos a invierno, ellos entran a verano. Cuando nosotros entramos a verano, ellos entran a invierno. Entonces, así, ahora, ¿qué es lo que pasa con el equinoccio? La radiación solar es pareja, tanto en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, ¿cómo observamos nosotros esos cambios? Desde el punto de vista astronómico, vemos nosotros que el Sol precisamente sale al este y se oculta al oeste. O sea, lo tenemos así en nuestro ser. Siempre me preguntan cuáles son los días más calurosos, cuáles son los días más complicados. Para el caso de Nicaragua, el día más caluroso y que tenemos prácticamente nuestro cenit sobre nuestra cabeza es el 21 de abril. Y el otro mes es en el solsticio de verano, que es el 21 de agosto. Esos son los 2 días especiales, que son los más calurosos, donde la radiación solar incide más en el caso de Nicaragua. Hay que definir en el caso de Nicaragua. El 20 de marzo, la radiación solar incide de una forma más directa sobre lo que es la línea ecuatorial. O sea, todos los países que están en la línea ecuatorial, estamos hablando en el caso de Colombia, Ecuador, el norte de Brasil, África Central, lo que es Indonesia, en esos países. Pues. Ahora, realmente en Nicaragua, ¿por qué dicen que se dan 2 estaciones? Lo que pasa es que hay una confusión. Cuando está lloviendo, aquí creen que es invierno, y cuando no llueve, es verano. Pero una cosa son el tiempo húmedo y tiempo seco. En el caso de Nicaragua, yo traigo unas imágenes ahí, podemos ver que hay lugares en Nicaragua que pasan viviendo casi 10 meses en el año. Y no quiere decir que 10 meses son de invierno. Simplemente tiene que ver con la posición geográfica que te encontré. Si vos estás cerca de, por ejemplo, el caso de Nicaragua, que tiene costa,
los lugares más calientes, estamos hablando que Chinandega, León, todo lo que es el Pacífico, esos lugares prácticamente la radiación solar incide más, entonces hay menos tiempo húmedo y hay más tiempo caluroso. Entonces en Nicaragua por lo general hay 6 meses de tiempo húmedo, 6 meses de tiempo seco. Para especificar en el área del Pacífico, en la área central puede variar un poco. Entonces en los meses húmedos, ¿cuáles son? Conocemos que mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre octubre, estamos hablando de 6 meses. 6 meses húmedos. Y 6 meses secos. Seco. ¿Cuáles son los meses secos? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Recuerda que todo el mundo está esperando el agua de mayo. Sí. Entonces, así debe actuar en este caso los gente que estudia meteorología. Los tiempos húmedos y tiempos secos. Correcto. Pero no confundirlo con las estaciones. Las estaciones son una cosa. Y los tiempos que se dan en Nicaragua, porque inclusive, si usted se va a Río San Juan, son 10 meses de humedad. Sí. Y si va más al centro de Nicaragua, adelante a Molucucú, que ahora en vez había más tiempo. Entonces, lo que quiero definir, que las estaciones en Nicaragua son una realidad y también lo puedo observar en otra forma también. Son las 4 estaciones. Las 4 estaciones. Primavera, invierno, otoño y verano. Los 4 por que ejemplo, hay de todos lados. ¿Cuáles son las manifestaciones de la primavera correcto. En cuanto a los árboles? Si usted observa, por ejemplo, los animales. Si usted observa ahorita, para esta época todo florece. Mire usted cómo está, por ejemplo, su jardín, ahí está esas flores rojas. Que en época de invierno no lo va a ver, ni en época de verano. ¿Hay moscas en primavera? En primavera lo que se desarrollan son unas mariposas. Si usted va, por ejemplo, al campo, va a ver una cantidad de diferentes... O sea, la biodiversidad es más desarrollada, es más elegante. En primavera. Pues, en la época de primavera. Entonces usted va a los campos, hay una frase que utilizan en los restaurantes, que pone una lista de algo que quiere consumir y solo dice en temporada. Sí. Entonces, una de las temporadas más eficaces para que hay de todo es en la época de primavera. Estamos hablando en el mes de marzo, en el mes de abril. Usted va a encontrar sandía, melones, jocotes, ya todo encuentra. Sí. Porque es una época que prácticamente fluye todo, en época de fruta. Entonces es época de las flores, la época de la fruta, de las mariposas. Lo único, sí, en este caso la flora, las abejas, hay más una biodiversidad de flora increíble y preciosa. Si va a los campos. Ahora, ¿cuáles serían los efectos negativos? Hay que ver los efectos negativos. El sol. Estamos viendo los efectos positivos. ¿Cuáles son los efectos negativos? Los efectos negativos, para el caso de Nicaragua, es la radiación solar, es más inmensa. ¿Cuál es el sistema? Recordemos que en Nicaragua... Porque es directo, los rayos. Entonces la radiación solar es una forma más directa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar eso, no exponerse mucho al sol, o sea, la radiación solar. Porque recordemos los rayos ultravioletas, AB1, AB2, AB3, UVA, V1, V2, V3. Entonces, y nuestros hermanos que son hiper intensos, o sea, los que estamos hablando, los que padecen de la presión, o los que son diabéticos, o los hermanos que padecen del corazón, tienen problemas cardiovasculares, tienen el riesgo también debido a las altas temperaturas. Por lo general las temperaturas van a 35, 40 grados, esa es la situación por que se maneja. Entonces estar en lugares frescos. Y hay algo interesante, hay que consumir bastante agua. O sea, inclusive el agua es elemental para evitar la deshidratación. Entonces, si nosotros observamos en este tiempo, hay una gran ventaja con respecto a la flora, a la fauna, inclusive lo que son los frutos. Pero hay también sus desventajas con respecto a la radiación solar. Entonces, por un lado, hay que tomar hay que saber la parte positiva y la parte negativa. Entonces, ahora, eso no quiere decir, y quiero definir, que el sol es malo, porque el sol de la mañana es saludable, porque recordemos que nos da vitamina D. Vitamina E siempre. D, y que es muy escasa. Entonces, aquí yo lo que quiero definir, porque en Nicaragua sean las 4 estaciones. Nosotros precisamente el 20 de marzo
el domingo 20 de marzo, iniciamos lo que es el equinoccio de primavera. La duración de esta estación son 3 meses. El 21 de junio entramos al solsticio de verano. La radiación solar incide un poco más, porque también se da en esa época también el veranillo que nosotros conocemos, lo que es la canícula. Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces aquí lo importante es que conocer, pues. Ahora, lo pueden observar también, y pueden ustedes ver lo que en esta época la radiación solar se la da en su casa, se la da en una dirección, en 3 meses se lo dan en otra dirección, tal vez quizá ahorita lo dan a su puerta, en 3 meses se lo dan en sus ventanas, después en la otra ventana y eso. Entonces, esa es la variación, porque da en este caso lo que es el equinoccio. Ahora, en otros países, quiero antes de finalizar, hacen actividades, inclusive se visten conforme a la primavera y hacen, podemos decir, desfiles. Y entonces le dan un realce bastante a la primavera, igual que a las otras estaciones del año. Bueno, muchas gracias, ingeniero David Castillo Pacheco. Así es que iniciamos el equinoccio de primavera. Estuvo con ustedes María Elsa Suárez y continúen en nuestra programación. Bendiciones.